está en línea y tiene la deferencia de atendernos la licenciada Laura Guayurú, que es politóloga y directora ejecutiva de Management Fit. Lara, Mario Nacinovi, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, vamos a contar, Lara es egresada de la carrera de politóloga de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y nos conocimos por primera vez, nos cruzamos el día posterior a las elecciones, el día 27 de octubre, que hubo una mesa muy interesante, con algún colega también, ahí en Sociales. Y bueno, me llamó la atención mucho, venía yo también de hacer mi programa, fue un lunes, entrevistarlo a alguien que fue mentor de Lara, ¿no es cierto? Luis Tonelli, y Sí. con quien le había hecho un planteo y que lo volví a hacer también en el aula durante esa discusión, y creo que lo desarrollemos porque además Lara tuvo una análisis brillante, de análisis comparado, político comparado, de qué es el fenómeno Milei, y yo señalaba si esto nos da por tierra en la experiencia del 23 en adelante, venimos diciendo, lo dijimos con Luis Tonelli, y bueno, y ahora vamos a reafirmar el tema, si no dar por tierra con todos los paradigmas con los cuales se ha analizado la política. Lara. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pareciera que sí, ¿no? Que da por tierra con todo, nos sorprende todos los días con una medida que cualquier analista diría, bueno, esto va a hacer que el gobierno fracase o esto va a hacer que el gobierno tenga algún costo en términos de opinión pública, y lo que encontramos es que no. Y quizás esto tenga que ver con un cansancio bastante importante en toda la sociedad, no solamente en la Argentina, pero particularmente lo que nos ocupa hoy es la Argentina, de las promesas incumplidas de la democracia en los últimos 20 años, ¿no? Ha habido una sucesión de crisis económicas que no han sido bien manejadas por ninguno de los gobiernos nacionales, salvo un pequeño interregno entre el 2003 y el 2008, donde el viento de cola. los precios, exacto, los precios internacionales de lo que la Argentina exporta estuvieron al alza. Después lo que sabemos es que Argentina arrastra una crisis económica que en cada coletazo va dejando porciones importantes de la población por fuera de los beneficios del bienestar económico, y eso generó un cansancio muy importante en la población, con lo cual la cuerda es corta, ¿no? La paciencia es poca, la cuerda es corta, y la política no ha tenido ningún tipo de renovación importante. Hace unos días lo escuchaba en otro medio a Pedro Rosenblatt desde la propia oposición decir algo que es muy cierto. Si uno mira quiénes fueron los candidatos de Fuerza Patria, el gran opositor al gobierno nacional en la actualidad, en las últimas elecciones nacionales, todos han sido funcionarios del anterior gobierno, del gobierno de Alberto Fernández. Ajá. Entonces la sociedad eso lo ve, no solo lo percibe, sino que lo ve, lo conoce y lo juzga en las urnas como lo juzgó. No fue mayoría absoluta la Libertad Avanza, pero la oposición no logró capitalizar ese descontento. Lara, yo generalmente amplío un poquito más, amplío los orígenes de la crisis 30 años, porque la convertibilidad también fue una olla a presión que le explotó a Otto en la mano, que es, obviamente, más allá de las limitaciones que se tenía de la Rúa, pero obviamente que es así. Y por otra parte, quiero volver a ese encuentro del 27 de octubre, muy interesante, el paralelismo que hizo usted entre el mileinismo y el peronismo. O sea, no a lo mejor por filosofía, no por personajes, sino por estructura, ¿es así? Sí, por estructura y por la base social en la que está abrevando, ¿no? Está abrevando en la misma base social que abrevó el peronismo en el año 45, que eran los desencantados del sistema y los apartados del sistema, los que el sistema no contemplaba ni en derechos, ni en beneficios, ni en nada. Y esto es lo que pasó ahora también, ¿no? Tenemos un porcentaje muy importante de la población
que se encuentra en la economía informal, con lo cual todas las medidas que tomaron los anteriores gobiernos respecto del bienestar ciudadano estaban todas destinadas a aquellos que se encontrarán en la economía formal, o sea, los trabajadores formales, o a las mujeres, o a las personas con discapacidad. Esto hizo que una porción importante de la población, que son los varones menores de 40 años, que no tienen ninguna condición que los haga pasible de ser beneficiarios de una política pública, han quedado a la merced de esta nueva fuerza, y esto no pasa solamente en la Argentina, sino que si miramos los movimientos de las derechas globales que hoy están tan en auge, apuntan justamente a esta porción de la población, a varones jóvenes que no tienen ninguna condición para ser observados o atendidos por las políticas del Estado. Correcto, ahí hay otro punto que realmente a mí me interesa siempre analizar, y es mirando ya a futuro, ¿no es cierto? Sí. Incluso por las mediciones que ustedes hacen permanentemente. Esto del 26 de octubre, ¿cuánto, vamos a decirlo en términos muy sencillos, cuánta cuerda le puede llegar a dar al gobierno? Porque además ya venimos contra la próxima elección, ¿no es cierto?, en vistas, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo es que así como las redes sociales han aumentado la velocidad y el alcance de los fenómenos políticos, también han aumentado, o en realidad han disminuido el tiempo que los gobiernos tienen para poder dar respuestas. Todo está muy acelerado por las redes sociales, desde los beneficios o la divulgación de la información hasta la impaciencia. Hoy los gobiernos, sea del signo que sean, tienen poco tiempo para tomar medidas frente a los reclamos de la sociedad, porque rápidamente las noticias circulan por múltiples plataformas y alcanzan a múltiples públicos que antes no se alcanzaban. Entonces hoy el gobierno nacional tiene una oportunidad, ha recibido un espaldarazo el 26 de octubre, pero tiene que tomar conciencia también que está frente a una sociedad que ha perdido la paciencia y en tiempos acelerados. Con lo cual veremos qué pasa en los próximos meses, porque dado nuestra Constitución Nacional, tenemos solo unos 10 meses para poder implementar política pública sin estar presionados por el calendario electoral, porque ya en octubre, noviembre del año que viene, dentro de un año, se va a comenzar a hablar de las elecciones del 27, del año 27. Claro. Entonces, eso también, y en algún momento la Argentina no es el momento, claramente tenemos cuestiones bastante más urgentes como país, pero también es cierto que en algún momento se va a tener que rever este calendario electoral que pone a los gobiernos del color que sean sobre una presión para implementar política pública bastante importante, teniendo en cuenta de que los partidos nacionales ya no existen, que son los que podrían estructurar y aminorar esa velocidad. ¿Usted diría volver a los 6 años de mandato presidencial y 4 No sé, pero la verdad no tengo la respuesta en este momento. La verdad no tengo la respuesta en este momento sobre cuál sería el mejor diseño, pero sí es cierto es que este diseño ha sometido al sistema político a un estrés donde la gobernabilidad y el ganar elecciones se dan de bruces uno contra otro. Lara, hay un factor que obviamente fue determinante, por lo menos para tranquilizar los mercados. Acá usted ya sube el dólar y puede pasar cualquier cosa en Argentina, que fue el apoyo de los Estados Unidos. Y históricamente, digamos, la opinión pública en general, en promedio en Argentina, no era muy afecto ni apegado justamente a los gobiernos ni a los Estados Unidos. ¿Esto cambió en alguna medida? ¿Cómo lo han medido esto? Bueno, evidentemente ha cambiado, ¿no? En nuestras mediciones lo que vemos es que hay alrededor de un 50% de la población no juzga negativamente esta ayuda. Hola. No Sí.
Hola, Sí, ¿sí? sí, ¿Me ahora sí, escuchan? ahora sí, ahora sí. Ahí, ahí está. Sí. Decía que por lo menos no juzga negativamente este tipo de ayuda, ni lo considera una intervención a la soberanía. Y de nuevo, no tiene que ver con que la Argentina ya viene arrastrando, primero tiene que ver con el cambio en el padrón electoral. Las luchas de los mayores de 40 años no son las luchas de los menores de 40 años, que hoy son el 50% del padrón. Ajá. Y segundo, con que tenemos una población que de nuevo viene muy cansada, estas crisis económicas son recurrentes, no han aminorado en los últimos 40 años, más bien todo lo contrario, lo que decíamos al principio, salvo el veranito 2003-2008, después las crisis económicas han sido muy, muy importantes. Entonces, esta ayuda tampoco ha sido vista con los malos ojos que los libros nos decían que iba a ser vista, ¿no? En muchas cosas la sociedad argentina cambió y como politólogos y analistas políticos tenemos que empezar a ver cómo la sociedad cambió y no cómo queremos que sea. Este, hay algo, este, a ver, este, deme un segundito, Sí, corta, corta. hola. Habría, ahí está. Bueno, seguimos conversando, no hay problema. No, teníamos un problemita técnico. No, Ah, ok. este, yo digo desde el punto de vista coyuntural, ahora hay un interrogante que me surge. El interrogante que me surge es coyunturalmente, sabemos que Estados Unidos, el apoyo fue por algo que está en este momento poniéndose en superficie, que es el caso venezolano, no, obviamente que vio en Milei y en el gobierno argentino una alternativa respecto de otros gobiernos, Nicaragua, incluso Brasil, que ahora más o menos están haciendo las paces con Washington, pero eh, ahora la gran pregunta que yo me hago, ¿hasta qué punto este alineamiento que tiene el gobierno argentino va a llegar en la posibilidad de que haya un conflicto? Es evidente que Trump siempre juega al límite para ver qué pasa, ¿no es cierto? Pero si las cosas pasan a mayores, con un además gendarme argentino como Nahuel Gallo que está prisionero del chavismo, la pregunta que me hago, ¿qué haría la Argentina? La verdad, hoy no sabemos. De nuevo, ¿qué haría el gobierno nacional? Hoy Sí, no lo sabemos. sí, ¿Qué haría la sociedad argentina? De nuevo, la Argentina hoy, cuando hacemos los análisis de opinión pública, reclama y muestra que tiene problemas más urgentes que están intrafronteras y que no tienen tanto que ver con lo que sucede fuera del país, como por ejemplo Venezuela. claro. Por supuesto, la sociedad argentina ha sido siempre una sociedad más pacífica que belicosa, pero hoy las preocupaciones de los argentinos pasan por cómo llegar a fin de año, Ah, ah, cómo se da la economía intrafamiliar, qué va a suceder con el trabajo de las familias. Y si cuando les preguntamos cuál creen que es el principal problema, hace ya varios meses que la corrupción se sostiene como el principal problema que señalan los argentinos y las argentinas. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? No lo sabemos. Podemos intuir que dado la política de los últimos 6 meses, puede haber algún tipo de alineamiento, pero en términos de qué opina cuál es la opinión pública o hacia dónde se mueve la opinión pública, primero tendríamos que salir puntualmente a preguntarlo, cosa que no hemos está hecho bien, porque es algo demasiado reciente. está bien. Y segundo, si vemos que los relevamientos de los últimos 12 meses, podemos decir que los argentinos y las argentinas hoy tienen otras dificultades que no pasan por este conflicto internacional, que por supuesto, como somos como sociedad, probablemente haya algún tipo de preocupación, pero no imagino, dado los relevamientos de los últimos meses, que haya
un apoyo masivo de la ciudadanía argentina a la intromisión en un conflicto bélico que no nos pertenece. Lara, muchas gracias. Una sola pregunta. Sí, diga. ¿En qué fecha egresó? ¿Cómo? ¿En qué fecha, en qué año egresó? Egresé el 10 de diciembre, Día de la Democracia, del año 2003. Ya soy una señora mayor. ¿Y constitucionales con quién? Ay, me olvidé. ¿Será Juan Felipe Sola? Juan Vicente, no. Juan Vicente Sola, ¿no? Había otra cátedra muy famosa en ese momento, pero se me fue el nombre. Bueno, ¿sabe por qué le digo? Que si quiere, cuando ahora yo la voy a liberar, vuelva a sintonizarnos, porque va a escuchar a alguien que es actualmente y hace muchos años titular de la Cátedra de Derecho Constitucional en Sociales, pero también en Derecho, y acaba de cumplir nada más ni nada menos que 50 años como profesor, y se le ha hecho un reconocimiento en la Facultad de Derecho. De eso vamos a hablar y otras cosas también, ¿eh? Y nada menos, ya mismo. Nada más y nada menos. Ya mismo, entonces. Que Juan Vicente Sola, que fue quien en su tesis y ahí en más vinculó el derecho constitucional con la economía. Maravilloso. Un adelantado. Gracias, Lara. Maravilloso. No, gracias a ustedes, y ya sintonizo, y todo mi cariño para el doctor Sola. Bueno, ahí está Lara Boiburu, que es politóloga, como dijimos de movida, y va a ser sociales a todo trapo hoy. Y además directora ejecutiva de Management Fit.